celebramos y resaltamos los ofrecimientos de nuestro Señor. Es un programa para enunciar lo que Dios te tiene que decir. Radio Leo 1170 AM, tu emisora episcopal, presenta Alabar, Bendecir y Predicar. Un programa de la Orden Anglicana de Predicadores. Saludos y bendiciones, hermanos y hermanas. Nos encontramos de nuevo en un programa de la Orden Anglicana de los Predicadores, Alabar, Bendecir y Predicar. Nos pueden escuchar a través de radioleo1170.com, Radioleo 1170 AM, la plataforma Facebook, Instagram, YouTube. Y a través de nuestro correo electrónico dominico@episcopalpr.org. En los pasados programas hemos estado conversando un poquito de los pilares de la orden, de qué cosas quizás nos distingue como dominicos, y habíamos hablado de la oración, del estudio, predicación, y hoy tengo el placer de compartir este programa para ustedes con un fraile que fue mi profesor, mi maestro, mi formador, y al cual admiro mucho, y él decía muchas cosas sobre la orden, sobre las responsabilidades de la orden, y hasta que ahora yo no estoy en este proceso, pues las hago realidad en mi vida. Así que vamos a presentarles entonces a nuestro hermano Fray Adriano Fuentes. Adriano, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a todos desde Cuba, en un pueblo que se llama Bolondrón, donde trabajo como sacerdote. Gracias por esta oportunidad realmente. El placer es mío y gracias a ti. Vamos a comenzar, vamos a compartir mucho. Primero quiero que me hables un poquito sobre lo que es el estudio para la orden, pero antes de eso, para nosotros como frailes, como dominicos, antes de eso quiero que me digas algo de ti, cuéntame cosas tuyas que se puedan decir por aquí, que la gente pueda ver, cosas personales, y luego entonces hablamos un poquito de qué significa para ti ser dominico. Así que, preséntate. Bueno, compartirles a todos que doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de Él pensar en mí para la vocación. Fíjense, la vocación es un don de Dios que por mucho que uno se esfuerce en querer ser sacerdote, si Dios no te ha llamado, no vale para nada. Y yo a los 10 años comencé a ir a la iglesia. En la época mía, ya yo soy un joven de 44 años, no tan muchacho ni tan mayor, pero en mi época, en los años 90 en Cuba, ir a la iglesia era un problema, porque el gobierno no lo veía bien, en la escuela se criticaba, y en ese momento comencé a ir yo a la iglesia con 10 años, en los años 89, 90, y fui bautizado en la iglesia católica. Hice todo mi proceso allí para la confirmación, todas las cosas hermosas que se viven en una parroquia, y luego entré al seminario siendo muy joven. Primero fue al preseminario con 15 años y después al seminario de La Habana con 17 para estudiar la filosofía. Allí tuve la alegría inmensa de conocer a los dominicos, que fueron mis profesores de filosofía medieval, de Santo Tomás, de todas las cosas de la lógica, de la metafísica, y eso me cautivó. Yo, que era un muchacho de pueblo, ya en la capital de Cuba, en La Habana, en el seminario mayor, que era el seminario donde se hacían todos los estudios sacerdotales, primero filosofía y después teología. Y allí comencé a valorar lo que eran los dominicos por el estudio. Y ahí me fue entrando ese deseo de conocer a los dominicos, y iba al convento, donde se dictaban todos los meses una conferencia magistral de diversos temas. No era solo teología, era política, era cultura,
de la poesía. Yo siempre iba, y me acuerdo que el transporte estaba tan malo que había que ir en bicicleta. Y no importaba, había un grupito que éramos muy inquietos en el seminario e íbamos en bicicleta todos los jueves de mes, era una vez al mes, para esa conferencia. Y allí viendo a los frailes me siguió gustando la vida de ser fraile predicador, el estilo del convento, la manera propia de ser sacerdote, y ya pido a mi obispo de Camagüey y al rector del seminario dejar la formación de ser sacerdote diocesano para comenzar a ser fraile dominico. Y ahí es por donde comienza mi entrada a la orden ya con 21 años, después que acabé la filosofía, y fue maravilloso esa experiencia, porque me encantó que la vocación sacerdotal se vio planificada con el don de ser dominico. ¿Cuánto tiempo fuiste parte de los dominicos? Durante ese proceso y después, ¿cuántos años estuviste en los dominicos? Bueno, imagínate que entré a la orden en el año 2000. Allí hice mis estudios de teología. Fui a hacer el noviciado a Colombia. Después me mandaron a República Dominicana 2 años porque el seminario de La Habana no estaba todavía convalidado con la Universidad del Angélico de Roma ni con la Gregoriana. Pero República Dominicana, los frailes dominicos sí tenían la convalidación de quien estudiara allí y terminar los estudios podía tener el título del Angélico de Roma, donde estudió el Papa Juan Pablo II, y muchos obispos de América y de Europa han sido alumnos de los dominicos en la Universidad del Angélico en Roma. Entonces voy a República Dominicana para tener 1 año de estudio y 1 año de pastoral, y en esos 2 años hago mi convalidación de todo lo que había estudiado en La Habana para que yo pueda ir a Salamanca a hacer la licenciatura en teología. Eso fue en el 2000, pero yo estuve hasta el 2008 estudiando 8 años con los dominicos, entre teología, pastoral y los 2 años de licenciatura en Salamanca. Fui ordenado en el 2008 y estuve de sacerdote hasta el 2014, es decir, casi 6 años, donde ya allí se da la experiencia del amor, la experiencia de esa muchacha que siempre fue mi amiga, pero que después empezamos a despertar ese interés y ese deseo de construir una familia, de la atracción, de querer estar juntos. Y ya decido salir de la orden romana y del sacerdocio dentro de la Iglesia Católica Romana, haciendo las cartas pertinentes que hay que hacer al obispo, a tu superior como dominico. La gente piensa que hay que escribirle al Papa y al Vaticano. No, eso tú lo haces a tu diócesis y a tu superior inmediato, en este caso al provincial de los dominicos. Y ya ellos se encargan de gestionar en el Vaticano que hay un sacerdote dominico que ya no va a ejercer el ministerio porque contrajo matrimonio. Entonces en la orden estuve pues 14, 15 años prácticamente. Hiciste 2 procesos de transición, primero de ser sacerdote, o sea, de la iglesia romana, ser sacerdote dominico. ¿Y cómo te llega esta experiencia de los dominicos anglicanos? ¿Qué pasó? Cuéntanos ese proceso, esa transición. Mira, fue algo hermoso porque en la visita que hizo el obispo Rafael a Cuba cuando era obispo electo, antes de ser ordenado como obispo, bueno, yo le hablé de que yo había sido dominico, y me dijo, oye, tú sabes que en Puerto Rico van a llegar los dominicos. Bueno, y aquello me quedó así, dominicos anglicanos, porque claro, en el ámbito católico uno no estaba muy impregnado de conocer cosas del anglicanismo, que había órdenes religiosas. Eso no era algo que yo tenía como conocimiento. Y nada, aprovechando que en ese 2017 el obispo fue ordenado en julio, el día de Santa María de Magdalena, sí. El 22 creo, ahora estoy hablando de memoria. Él me dijo, mira, si ustedes se van a casar por la iglesia y pueden darse una vueltecita por Puerto Rico, vengan por aquí y conocen la diócesis, conocen aquí la vida de la iglesia episcopal y a ver si están los dominicos. Bueno, y así fue, y fue una experiencia maravillosa poder, como regalo de luna de miel, poder
tener la acogida allá en Puerto Rico, conocerlos a ustedes y conocer a los dominicos. Eso fue maravilloso. Y a raíz de ahí ya viene el contacto con los frailes dominicos anglicanos y ellos pues comienzan a escribirme y viene la comunicación directa de que acompañen en el 2020 la primera formación de los novicios dominicos, donde está nuestro hermano y prior Fray Carlos. Y allí comenzó todo en esa visita, donde en el encuentro con Fray Rafael Zorrilla se va todo concadenando poco a poco para que otros puertorriqueños quieran ser dominicos, desde Cuba yo, y comenzamos esta hermosa experiencia de conocer la orden desde la perspectiva anglicana, que le da un matiz maravilloso porque es desde la familia. Uno vive en familia dentro del convento, en la Iglesia Católica Romana, porque todos nos sentimos familia. Y de verdad que la fraternidad dentro de la orden en un convento es maravillosa. Puede haber de todo como en toda familia. A veces uno se tira los cacharros y los calderos, porque se disgusta, porque está incómodo. Pero así pasa también en el matrimonio, con los padres, con los hijos. Hay momentos difíciles, pero qué hermoso es vivir la experiencia anglicana de la vida religiosa desde el ser de fraile predicador. Eso es maravilloso. Y ahí me enamoré de ese gran proyecto. Dime. Te iba a preguntar, y ya creo que me contestaste un poco, es que si hay diferencia, ya no quiero comparar, de los frailes, de los dominicos, perdón, en la iglesia romana, y nosotros como dominicos anglicanos. ¿Hay alguna diferencia o es la misma experiencia? Mira, la experiencia es la misma por el carisma, que es la predicación. Ahora, ¿cómo eso se traduce? Es donde están los matices de diferencia. Porque se traduce en que cada fraile vive en su casa, no vive en un convento. Se traduce de que cada fraile, viviendo célibe o casado, tiene compromisos pastorales con una diócesis que tiene que saber armonizar bien la pastoral como sacerdote de una diócesis y su vida como dominico, como fraile predicador. La familia le da una configuración completamente diferente. No es lo mismo estudiar en tu habitación sabiendo que la persona que está del lado de allá de la habitación es otro fraile y no el niño gateando, corriendo, tocándote la puerta y queriendo hacer algo de que tú lo saques a caminar o a jugar, porque mi niño me está acompañando en el estudio desde que él tiene un mes de nacido, que comencé a preparar las clases. Él nació en julio y ya en agosto tuve que enfrentarme a preparar clases nuevas. Entonces yo tenía que velarle el sueño mientras la mamá lavaba, cocinaba, y yo estudiando al lado de la cuna del niño o al lado del cochecito. Y ahora el niño ya tiene 2 años. Ahora el niño va y me saca de la mesa de estudio porque quiere ir a jugar. Es otra manera, pero es el mismo carisma, eso sí. Tenemos que tener claro que es el carisma de la predicación al estilo de domingo, pero vivida como esposo, vivida como papá, vivida como sacerdote implicado en muchas cosas diocesanas de la pastoral de la diócesis, aunque los dominicos católicos romanos, yo era párroco. Pero el convento que se convirtió en parroquia ya tenía un dinamismo, que el primer piso del convento eran todas las áreas parroquiales. Y el segundo piso decía clausura, nadie podía subir, era la parte conventual. Allí nada más subía la señora que iba a cocinar y la señora que iba a atender lo que sería el laundry, todas las cosas de lavar, las cosas de la sacristía, más los hábitos, más los manteles, todas las cosas normales. Y los frailes estudiar y ir a dar clase al seminario, dar retiro, charlas, atender la parroquia, pero se vivía de una manera diferente porque era otro estilo. Por lo tanto, siempre me gusta decir, es el mismo carisma, pero vivido de una manera diferente. Me has descrito esta vida de los dominicos que tú tenías y lo que somos nosotros en términos de vivir nuestra vida diaria. ¿Cómo se atempera? ¿Cómo insertamos en los procesos de nuestra realidad? ¿Cómo los dominicos responden a las exigencias del día a día, de nuestros días?
Mira, lo primero que tenemos que descubrir que la predicación es un don de Dios. Fíjense, hay oficios que uno aprende en la práctica. Tú aprendes computación, tú aprendes a manejar un móvil inteligente con todas las aplicaciones, tú aprendes con destreza cosas que te proponen. Pero la predicación es un don de Dios, que es como el don del artista, que tiene la facultad de ir a la academia porque tiene el don. Pero usted en el arte va a la academia sin tener el don artístico y usted va a ser siempre un fracaso. Así pasa con la predicación, que como don de Dios, como ese regalo de Dios, lo vamos adquiriendo y redescubriendo en la vida. Por eso la herramienta del estudio para un dominico es fundamental. Porque en el estudio nosotros vemos la realidad del mundo, la realidad de la teología en la Sagrada Escritura y el arte hermoso de hilar la Sagrada Escritura con la realidad del mundo. Y ahí es donde está el carisma hermoso de predicar desde la encarnación, desde la realidad concreta, no con palabras rebuscadas. No podemos usar las palabras metafísicas de Santo Tomás en el siglo XIII, en la Edad Media. Necesitamos usar palabras concretas, las de ahora. Hablando de la misma verdad, hablando de la misma palabra de Dios, pero en un contexto que la gente entienda. Vamos a hablar en el próximo segmento sobre el estudio. Uno de nuestros pilares, ya he hablado, es importante, para nosotros es importante el estudio, y es de las Sagradas Escrituras. Así que vamos entonces, vamos a pasar quizás a descansar un poquito, vamos a otro segmento, así que no se retiren y regresamos con alabar, bendecir y predicar. Para el Rey que dio todo por mí, que crucificado fue por mí, derramó su sangre en la cruz por mí, me entrego todo a ti. Para el Rey sea toda potestad, toda honra, poder y majestad, sea dada a Él por la eternidad. Por siempre Él reinará. Solo a ti, mi Rey, yo alabaré. Solo a ti, mi Rey, yo exaltaré al Cordero que inmolado fue. Ante ti, mi Rey, yo me postraré. Para el Rey sea toda autoridad, en el cielo, en la tierra y todo lugar. Solo a Él le doy mi lealtad, me rindo a sus pies. Solo a ti, mi Rey, yo alabaré. Solo a ti, mi Rey, yo exaltaré al Cordero que inmolado fue. Ante
En tu emisora episcopal, Radio Leo 1170 AM, les estamos presentando su programa Alabar, Bendecir y Predicar. Saludos mis hermanos, estamos de regreso aquí a nuestro programa, el programa de la Orden Anglicana de Predicadores, Alabar, Bendecir y Predicar. Hoy nos encontramos con nuestro hermano Fray Adriano desde Cuba. Nos ha estado hablando de su experiencia con los dominicos, su experiencia de la iglesia romana, aparte de él, de su vida, de lo que es él. Así que en este segmento vamos a dedicarnos quizás un poco y vamos a hablar un poquito sobre lo que es el estudio para nosotros los dominicos. Cómo contribuye, cómo entramos en ese proceso de estudio de las Sagradas Escrituras, y no un estudio para el ego, sino un estudio del Evangelio, para llevar el Evangelio. En tiempo de domingo quizás habían otras exigencias y otros asuntos, se encontró con una situación el domingo, pero cómo nosotros entonces, y hablábamos en el segmento anterior, atemperamos el estudio. Él es formador, tiene la urgencia de enseñar, y entonces háblanos un poquito sobre el estudio, sobre esto tan importante para nosotros los dominicos. Bueno, yo siempre digo que para ser dominico te tiene que apasionar el estudio. Eso sí, si a ti el estudio no es algo que te hace sentir bien, feliz, si para ti estudiar es una carga y es una cosa de compromiso para sacar un examen, tú no puedes ser dominico. Pero siempre digo lo segundo, cada uno tiene que estudiar según sus capacidades. A mí la parábola de los talentos es preciosa. Los talentos Dios los reparte, pero cada uno va dando según su capacidad. El 100%, el 70% creo, y el otro es el 30%. Cada uno según su capacidad. Por lo tanto, cuando usted ingresa a la orden de dominico anglicana o romana, tiene que tener claro que si no le gusta el estudio, no puede ser dominico. Usted puede ser un buen cristiano, un buen sacerdote, una persona apasionada por las cuestiones pastorales, pero si no descubre en el estudio esa herramienta que te llena de vida, que te llena de satisfacción, entonces no sea dominico. Y esto no es una manera arrogante de decir, ay, qué estudioso y brillante son los dominicos, porque es que a veces los dominicos vivimos de renta, de Santo Tomás, lo brillante que fue, de San Alberto, en el siglo XX de Congar, Chení, de todos esos dominicos que fueron los padres y pioneros del ecumenismo y del Vaticano II como renovación litúrgica y como vida de la iglesia para que la teología se actualice. Pues mira, no podemos vivir de lo que otros hicieron. Cada dominico, sea anglicano o romano, hace su propia historia. Pero si usted el estudio le parece algo como una obligación y no como una inclinación natural que le guste, pues no sea dominico. A ver, yo he tenido la suerte de compartir los dominicos en Cuba, en Colombia, en República Dominicana, en España y en Estados Unidos cuando he ido de visita. Mira, y hay dominicos de todo tipo. Eso es lo hermoso de ser dominico, que cada uno es hijo del mismo padre, que es Santo Domingo, pero cada uno de su madre. ¿En qué sentido digo esto? En que un dominico nunca se parece al otro y se respeta la diversidad de los caracteres, las maneras de ser. Yo conocí un dominico en Europa, Pedro Meca, que él durante 30 años predicó en un bar discoteca de París. En vez de predicar en una catedral, en una iglesia, él se quedó como tú, con el pelo largo, en la época de los hippies, y en vez de estar atendiendo una iglesia, él salía del convento a las 10 de la noche y regresaba a las 6 de la mañana. Sus historias son maravillosas, porque él como predicador salvó a mucha gente de la droga, del suicidio. Él con muchas ayudas, porque logró crear una organización. Lo pueden buscar por internet, ustedes que tienen mejor internet que en Cuba. Pedro Meca. Pues ese hombre hizo muchas cosas de una manera diferente a como estamos acostumbrados a hacerlas. En vez de predicar en un templo, predicaba en una discoteca bar, trabajando como cantinero.
como Batman, sirviendo trago, pero aconsejaba, ayudaba, y cuando terminaba la jornada de trabajo, se quedaba hablando a veces con las muchachas que estaban en la prostitución, con los muchachos que estaban en el alcohol, y salvó a mucha gente. Y la misa de Navidad más hermosa que se hacía en París no era en la catedral de Notre Dame, era en la calle, con todos los sin techos y mendigos, que él le daba una cena de Navidad y una misa. Era maravilloso, era una manera diferente de predicar. Entonces, el estudio te lleva a encarnar todos esos dones que Dios te ha dado a la realidad concreta. Mira, yo ese don no lo tengo, de estar en una discoteca, en un bar, y predicarle a personas que tal vez no llego, y lo que hago es un fracaso. Pero el estudio sí tiene que ser la gran pasión. Por eso, en la diversidad que hay de frailes dominicos, lo elemental es que todos valoremos que para ser predicadores tenemos que estudiar. Ahora, cada uno responde su capacidad. Yo tuve la suerte de estudiar con personas brillantes. Tal vez yo cogía 90 en los exámenes y había quien cogía 100. Y otras veces me tocaba a mí coger el 100, dependiendo la materia. Pero no es responder en el estudio para un examen. Es que todos los días había un fraile en Salamanca en la Edad Media, en la época del Concilio de Trento, Melchor Cano, maravilloso, que decía que el dominico que no estudia al menos 4 horas al día está en pecado grave. Eso es un poco exagerado, ¿eh? No hay que ser tan estricto. Pero usted coja un científico. ¿Cuántas horas le dedica un científico al estudio, a la investigación? A veces hasta 14 horas, 15 horas. Apenas le da tiempo para ir a la alimentación. A veces se disocia tanto que no va ni a merendar. Un instrumento musical, coge un buen músico. ¿Cuántas horas al día le dedica un excelente músico al instrumento, a la destreza? Pues a veces pasan de 10 horas. Es decir, que esto que dijo Melchor Cano en el siglo XVI, en los años 1570, en torno a esa época, 1550, de que el dominico que no estudie 4 horas al día al menos está en pecado grave. Bueno, pues tiene su razón, porque toda la mañana usted puede estudiar 2 o 3 horas, y por la tarde 2 horas, y ya tiene 5. Por lo tanto, el estudio tiene que verse como una vocación. El estudio te lleva a predicar de 3 maneras. Porque es así. No hay otra manera de predicar que no sea con la formación personal. Y el estudio te lleva a una predicación desde la enseñanza. La parte de predicar, que no solamente es la homilía después del evangelio en una eucaristía, es todo tipo de compartir la palabra que hace un fraile dominico. La predicación no es solo de los dominicos. Hay pastores que son predicadores en otras iglesias que son maravillosos, que tienen canal por internet, canal de televisión, que nos dejan chiquiticos, para que no creamos que por ser dominicos somos mejores. Lo que sí somos uno de los buenos, eso sí. No somos los mejores, pero sí estamos dentro de los buenos. Pues para predicar tú tienes que tratar de enseñar a la persona que te escucha. Eso lo logras con el estudio. Tienes que tratar de deleitar, que tu palabra deleite al otro, seduzca al otro, lo enamore y lo deje bien enganchado, y tratar de conmover a la persona. Esas son las 3 características de una buena predicación, y eso nos lo enseñó Santo Tomás de Aquino. A veces uno ve a Tomás de Aquino como algo muy raro, muy rebuscado, y la Suma Teológica como algo muy complicado. A veces más complicados son los que interpretan la Suma Teológica que cuando tú te lees a Santo Tomás directamente en la Suma Teológica. Pues Santo Tomás nos dice que para predicar, una buena predicación es cuando tú enseñas, cuando tú deleitas al otro y cuando tú conmueves al otro y lo llevas a la conversión. Maravilloso. Ojalá que todo predicador, sea dominico, sea sacerdote de una diócesis, sea pastor de cualquier iglesia, logre que su predicación no se convierta en un sermón vacío, en un sermón hermoso por la elocuencia de las palabras, sino en una predicación que toque el corazón, en una predicación que te lleve a la enseñanza de la doctrina y de la verdad sagrada, que te lleve a deleitar y disfrutarlo, y que te lleve a la conversión, a conmoverte, decir, ando mal y tengo que hacer un cambio. Por eso el estudio es cada uno según su capacidad.
Y algo importante los dominicos, que muchas veces nos han tildado de herejes, aunque fuimos los primeros en que cogimos el cartelito de quemar a los herejes, cosa que es verdad, pero no tan estricta como lo ven a veces algunos historiadores. Bueno, los dominicos muchas veces tenemos que buscar la sabiduría y la enseñanza en autores que pueden estar descalificados por la autoridad oficial de la iglesia. Los dominicos, en la época que no existía la iglesia anglicana, pues se fijaron en Aristóteles por una traducción de Averroes que era a la vez de los árabes. Y ustedes recuerdan que las cruzadas eran todos los cristianos matando a los árabes para conquistar los lugares sagrados. Bueno, pues Santo Tomás y San Alberto Magno en el siglo XIII estudian Aristóteles por una traducción de Averroes, que a la vez era árabe, y descubren al gran filósofo de Grecia gracias a una traducción árabe, que a la vez se tradujo al latín. Y Santo Tomás llega a decir, no importa quién lo diga, lo importante es ver qué es lo que dice. Y ese ha sido el gran lema de la búsqueda de la verdad para los dominicos. No importa que lo diga, por ejemplo, yo en el contexto cubano, que el comunismo es el partido que rige, esto hay que entenderlo. Bueno, pues si Carlos Marx, que es uno de los fundadores de toda la corriente del marxismo para la realidad cubana, enseña algo bueno, no importa quién lo diga, lo importante es lo que dice la persona. Si lo dice un ateo, no importa. ¿Qué es lo que dice? Eso que dice es bueno, eso que dice abre caminos nuevos a la investigación teológica, pues un dominico tiene que estar ahí. Tiene que estar en esa búsqueda de la verdad por el estudio que tiene que ser no 4 horas, sino todas las que puedas, para que tu vida sea una vida desde la predicación. Hay una situación, perdón, particular y en mi país, aquí en Puerto Rico, ¿no? Hay mucha violencia, hay necesidad de que, no sé, de alcanzar la gente. Y hablabas algo ahorita del fraile que estaba en la barra y tenía un discurso de amor y de acogida. Y yo pienso que nosotros, aparte de hacer toda esta predicación, que es importante y lo sabemos, del sermón o la enseñanza, hay que encarnar, como tú dices, el evangelio. Y es un gran reto, y yo personalmente pienso cómo acercarme a esta gente que necesita, que está en crisis, que por una falta de darle la oportunidad de elegir y de tener buenas acciones y decisiones, la vida puede ser mejor. Así que me cuestiono, ¿qué hago? ¿Cómo caminamos como dominicos? Tenemos una responsabilidad y un llamado. Pero yo creo que la respuesta va a salir de esto que tú dices, del estudio, de la pasión y descubrir dónde está la necesidad y dónde está el llamado. Algo importante, Fray Carlos, los dominicos fueron los primeros que instauraron las universidades en América. República Dominicana, Colombia, en Cuba, en México. Fueron los primeros que desde ese estilo de enseñar, deleitar y conmover, trataron de fundar universidades con un sentido de abrir el conocimiento en América para todo lo que se había vivido en Europa. Por supuesto que los dominicos anglicanos en Puerto Rico y donde quiera que estemos, necesitamos tener centros de enseñanza, porque es algo propio nuestro. Por ejemplo, la colaboración de nuestros hermanos dominicos en el seminario es una presencia de la Orden de Predicadores Anglicana maravillosa. Que nuestros hermanos estén bien insertados en todo lo que la diócesis haga a nivel de formación, de enseñanza, de teología. Ahí tienen que estar los dominicos, porque para eso fuimos creados. No fuimos creados para ser párrocos solamente y atender una feligresía. Fuimos creados para trabajar desde la intelectualidad y desde la sencillez. Fíjense, los dominicos más sabios son los más sencillos. Yo recuerdo a mi profesor de Salamanca, cuando iba a República Dominicana, cocinándonos para nosotros ahí en el convento.
haciéndonos una comida de lo más sabrosa, y es uno de los grandes profesores de cristología y que tiene muchas introducciones a la suma teológica. Jesús Espeja, Martín Gelaber, gente brillante, pero que son sencillas. Gente que ha escrito y publicado muchos libros. Miren, yo no tengo ese don. Yo como dominico, bueno, nunca he escrito un libro, solo he dado clase. Pero bueno, ya tengo un hijo, ya por lo menos, y he sembrado un árbol. Nada más me falta el libro. Sí, el libro. Pero evidentemente, tal vez no tengo el don de ser tan intelectual como para escribir un libro, solo para enseñar, para dar clases, para trabajar en la parte formativa. En eso creo que Dios me ha dado un carisma y un don bien bonito. Pero no todo el mundo vale para todo. Pero los dominicos tenemos que estar en la enseñanza, donde quiera que estemos, participar de la vida de la diócesis, en la enseñanza, en el seminario, en todo lo que sea la formación y el estudio. Ya se nos está acabando el tiempo, pero voy a retomar algo que dijiste, que los dominicos fuimos creados para algo. Eso es hermoso y es una gran realidad. Siempre vamos a ser dominicos, no importa nuestra situación. Nos quedan unos minutos antes de dar por terminado, ¿no?, este encuentro. Queremos recordarte y celebrar que vamos a estar contigo en Cuba el próximo 13 de octubre, donde vas a hacer votos perpetuos, vas a vivir otra experiencia. Te vamos a hacer un programa después que hagas tus votos perpetuos para que nos hables. Ahora ya estamos terminando este programa. Agradecemos inmensamente, mi hermano, que hayas estado con nosotros. Ha sido increíble la experiencia y vamos a estar en otro momento, ¿no?, entrevistando, compartiendo. Así que muchas gracias, muchas bendiciones, Dios te cuide y sigue enseñándonos que hace falta. Y gracias por todo lo que he aprendido contigo. Así que ya damos por terminado este programa de hoy de la Orden Predicadores Anglicanos, alabar, bendecir y predicar. Nos pueden conectar a través de Radio Leo 1170M, radioleo.com. Tengan una hermosa, excelente noche. Dios les bendice y Santo Domingo ruega por nosotros. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. No tengas que atravesar, llama
cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que Él tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. En tu emisora episcopal, Radio Leo 1170 AM, les estamos presentando su programa Alabar, Bendecir y Predicar. Y aquí de regreso con su programa de la Orden Anglicana de Predicadores, Alabar, Bendecir y Predicar. Un placer compartir este segmento con ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Radio Leo 1170M o se conectan a nuestras redes sociales, radioleo1170.com. Este último segmento vamos a dedicarlo a una reflexión de unas ideas probablemente del Evangelio que corresponde a este próximo fin de semana, el 15º domingo después de Pentecostés, y es una lectura del Evangelio según San Mateo, versículo 18, versos del 15 al 20. Y lee así: si tu hermano te ofende, ve y corrígelo tú, y él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, hazle acompañar de uno o de dos, para que el asunto se resuelva por 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, informa a la comunidad, y si no hace caso a la comunidad, considéralo un pagano o un recaudador de impuestos. Les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les digo también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. El Evangelio del Señor. Jesús ha venido en los domingos anteriores, ha venido como que aleccionando, como que dirigiendo esta comunidad que tiene, que le está siguiendo. La semana pasada escuchábamos cuando decía 3 Pedro sobre ti, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tenemos que estar conscientes de que el concepto de eclesia, no existía en ese momento. Lo que había era una comunidad de hermanos y hermanas. Ahora nosotros hemos llegado a este momento donde tenemos constituido una iglesia como tal y sabemos que esa iglesia es el cuerpo de Cristo y que nosotros somos los miembros de ese cuerpo, ¿no? De esa iglesia. Y en esta lectura que hemos escuchado, que como que es un poco extraña, ¿verdad? Y la hemos escuchado a través de nuestras vidas, hay un asunto de pecado, de comunidad, de construir una buena comunidad, en justicia sobre todo, donde hay que dialogar primeramente vamos a tratar de, tú, cada uno de quien me está escuchando, trata de transportarte a tu espacio, a tu feligresía, a tu comunidad y quizás hasta tu casa, ¿no? Y la iglesia sí en general. Este pasaje es como que un poquito pesado porque invita a la confrontación. Si alguien hace algo, ve tú con él. Si no te hace caso, que haya 2 testigos. Y si no, pues presentar a la comunidad. Si decide no cambiar, pues entonces será censurado o será parte de este grupito de recaudadores de impuestos o de fariseos. Este evangelio de Mateo fue escrito al final del primer siglo. Vamos a ir un poquito al contexto de lo que está pasando. Cuando la iglesia estaba sufriendo persecuciones desde el exterior y crecientes dolores desde dentro. Esto último se expresaba en las diferentes tensiones y disputas que tenían. Así que vamos a coger quizás varios, porque es lo que nos permite el tiempo, vamos a coger varios versículos y vamos a hablar un poquito de ellos. En el versículo 18, capítulo 18, versículo 15 dice:
Si tu hermano te ofende, en otras versiones dice, si tu hermano pecare contra ti. ¿Qué es lo que invita? Dice, si tu hermano pecare contra ti, las personas, miren, hermanos, dentro de este contexto, uno se busca dentro de lo que sugiere Jesús o envía Jesús o da instrucciones Jesús, no es castigar al otro. Es que se entra a un proceso donde él reconozca que pecó. Entonces se va paso por paso con mucha compasión. Entonces, en el momento de Jesús, como yo le decía ahorita, la iglesia como tal no existía, lo que había era una comunidad de hermanos. Y entonces Jesús dice, dentro de esta comunidad de hermanos es importante y se valora esa hermandad. Las personas valoran las relaciones familiares mucho más que las de compañeros y compañeras de la escuela, de los trabajos, ¿no? O miembros de algún club probablemente. Y Jesús nos llama a poner las relaciones de hermanos y hermanas cristianas a la misma altura de las religiones de sangre. Incluso si nuestros hermanos o hermanas son culpables de alguna ofensa. O sea que aquí Jesús lo que quiere crear es una comunidad fraterna, una comunidad donde exista la justicia. Si pecare contra ti o te ofende, de cualquier manera que lo pongamos, estas palabras de Jesús tienen sentido o tienen responsabilidad de tomar la iniciativa, de nosotros tomar la iniciativa y si es posible, de encontrar un remedio, no juzgar, de encontrar un remedio. No tenemos que murmurar, enojarnos, sino confrontar a la persona. La meta es ganarse otra vez al ofensor para ayudar al pecador en su lucha contra el pecado. Y eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros primero juzgamos, castigamos, decimos cosas que no son y como que sepultamos a la gente dentro de nuestras críticas, dentro de nuestros prejuicios. La gente llega a nuestras comunidades, a nuestras iglesias con una necesidad que tú y yo no sabemos. La gente se acerca con mucha timidez. Ha sido mi experiencia en estos últimos domingos, en mis celebraciones, como la gente se acerca sintiéndose que no son dignos, sintiéndose que son pecadores, han pasado muchos años, mucho tiempo sin poder comulgar por tal o cual razón. Y cuando llegan a nuestras iglesias, como todos sabemos, que se les invita a comulgar, reconociendo que es el cuerpo de Cristo, la presencia de Cristo y que estén bautizados, pues entonces se les invita. Entonces es un proceso, esto de llamar al otro y conversar, no es un proceso de castigo, sino un proceso de que la persona se reconcilie, de que la persona entre en ese proceso de encuentro con Dios. Esto implica que esa confrontación debe ocurrir de una manera que pueda ganarse al ofensor. Otra vez, en lugar de alejarlo todavía más. Este encuentro, lo que sugería Jesús, que venga el ofensor y hable, no era por el ofendido tanto, era por el ofensor para que lograra resarcir lo que había hecho, para que lograra conciliar toda su vida y toda esa experiencia en comunidad con los demás. Tal como Pablo dice, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Es más probable que a menos que se realice en un espíritu de confrontación, haga más mal que bien, que se conviertan en otra ocasión para pecar. Hay que tener cuidado que yendo en este proceso de tratar de conciliar al otro y a la otra, y no es que toda la comunidad se tiene que enterar, ni toda la comunidad tiene que entrar en este proceso. Es probable que al confrontarlo le causemos más heridas, más sensaciones de pecado y más sensación de alejarse, ¿no? De perdonarse, que la persona entiende que se tiene que perdonar. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros nos acercamos a alguien, sea quien sea, a tratar de conciliar. Y recordar siempre que en el proceso lo importante es la otra persona, porque ofendió sin juzgarlo, o sea, tratar de escucharlo. Ustedes piensen en estos eventos que han pasado de tanta violencia recientemente, cómo estas personas quizás no entraron en un diálogo, no encontraron quien compartiera con ellos su dolor o su tristeza, y todo el mundo peleaba, todo el mundo criticaba, todo el mundo tenía razón, y no se le dio espacio a que estas personas
y estoy hablando del asesinato de estos dos hermanos, que estas personas pudiesen conciliar, pudiesen sentirse como hijos y hijas de Dios. Entonces pasó esto. Era una presión, un juicio, quien tenía la verdad, y probablemente nadie tuvo la oportunidad o no se dio la oportunidad para que llegaran, ¿no?, a ese consenso donde se pensara en ambas partes. Ve y corrígelo a solas. Ve y corrígelo a solas. Esta es la más discreta y menos amenazante forma de intervención posible, ya que protege al ofensor en contra de alguna vergüenza innecesaria y permite la corrección antes de que la ofensa sea de conocimiento general. Hay que tener mucho cuidado, hay que respetar al otro y a la otra, hay que respetar los espacios. Y yo creo que el mejor modo es de uno a uno, ¿no? Ir con un corazón dispuesto. No exponer a la gente a la vergüenza, a que los demás se enteren. Porque no todo el mundo tiene la buena voluntad de escuchar. Está la costumbre y la cultura del bochinche, del denigrar y de mofarse de lo que la gente está pasando, ¿no? Entonces la gente es complicado abrir tu corazón, abrir ese espacio para poder revelar lo que está pasando. Así que es bien importante de tú, si sucede esto, ya seas tú presbítero, ya seas presbítera, ya seas el ministro o ya seas algún feligres, saca este espacio, obviamente dirigido por el sacerdote, el presbítero, diácono, quien está a cargo, un proceso que haya comunicación y que al final la intención sea que esa persona logre conciliarse. Incluso si el remedio requiere que la ofensa sea conocida más ampliamente, se puede ver el ofensor como realizando una acción correctiva más que sufriendo una exposición pública. Eso es bien importante. Jesús hablaba de estos eventos o estos procesos cuando había algún pecado que afectaba a la comunidad en general o era un pecado grande. No es cualquier cosa. Y así que es importante que nosotros y vayamos reflexionando, y a lo que nos invita esta lectura es a entrar en un espacio de sanidad, entrar en un espacio de sanación, de escuchar. No sabemos qué hizo que esta persona respondiera a este evento. Así que yo creo que nosotros tenemos, y Jesús nos dice, y a veces se nos hace difícil entender, Él dice, lo que ates aquí quedará atado en el cielo. Es bien importante entender la responsabilidad como iglesia que tenemos. Tú y yo somos iglesia, somos parte de ese cuerpo. No es que nosotros tengamos el poder de nada, sino que en estos procesos de decisión es la iglesia la que decide, ¿no? Y la iglesia, no vamos a hablar de estructura ni de organización, sino lo que representa el cuerpo, sino lo que representa ese reino de Dios constituido aquí en la tierra. Así que nosotros tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas, no alejar a la gente que comete algún pecado o hace alguna cosa que ofende, sino buscar en este propósito, en este camino, que la persona se concilie, que la persona reconozca lo que haya hecho. No hay que exponerlo al público, que todo el mundo lo sepa, ni humillarlo, ni avergonzarlo. La gente, las reacciones de nosotros frente a cualquier cosa o si expresamos algo que no es adecuado, es porque hay algo dentro de nosotros que nos duele o que tiene un efecto negativo en nuestras vidas. Nuestra misión no es juzgar, nuestra misión es acoger. Hermano y hermana, te agradecemos que hayas compartido con nosotros este programa de la Orden Anglicana de los Dominicos. Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico dominico@pr.org. También nos puedes escuchar a través de Radio Leo 1170M o nos puedes escuchar también y nos puedes ver a través de nuestras redes sociales Radio Leo 1170.com. Hermano y hermana, Dios te bendiga, Dios te cuide. Santo Domingo de Guzmán ruega por nosotros.